Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Uno de la gente dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aun en medio de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decimos los argentinos: la mortaja no tiene bolsillo. Y ciertamente que nuestra vida, en la grandeza de la historia, del avance del tiempo, desde millones de años, es un instante. Como dice el Salmo, es un abrir y cerrar de ojos. Somos una milésima de segundo en tanta historia, en tanto tiempo, en todo lo que la humanidad ha avanzado. ¿Qué somos? Un momento donde también hacemos historia, y hacemos historia en otros, y otros hacen historia en nosotros. La humanidad es también la historia en conjunto que avanza, pero somos frágiles, incluso en las expectativas que uno puede tener de la duración de la vida humana. Algunas veces la muerte sorprende y golpea, sobre todo en los que menos tiempo han tenido en este mundo. Somos frágiles. Por eso la gran distorsión y confusión de esto, que lo hemos meditado otras veces. Algunos santos hablan de ella como un pecado troncal. Y ciertamente que la avaricia es un pecado capital, es cabeza de otros pecados. Sabemos que los pecados capitales se llaman así porque son cabeza de otros pecados. Son heridas, distorsiones que a su vez generan comportamientos varios y distorsionados. Por supuesto, no quitarle la responsabilidad de la malicia que hay en el pecado, de elegir un camino contrario al camino de Dios, de ir en contra de las leyes del Creador. Y ayer, seguramente, mientras mirábamos las noticias del pueblo chileno, de esta marcha, de estos disturbios que transcurrieron el fin de semana, podíamos también ver un signo de corazones llenos de sí mismos. Fíjense que en la Biblia aparecen personajes que han expresado comportamientos distorsionados, que han expresado
pecados en los cuales se han embarcado, y eso por tener el corazón lleno de sí mismos. Recordemos a David, luego de alcanzar el reinado, de la unificación que él pudo lograr de todas las tribus de Israel, el primer rey que lo hace. Saúl no pudo hacerlo, David lo alcanzó, y que el arca de la alianza estaba en paz, estaba resguardada. Ese momento de bienestar no perseveró en la alabanza a Dios, no se conectó con el Señor en ese momento, más allá de que el rey David se ha recordado en la historia de Israel como el rey sabio, el rey santo, y los santos han cometido también pecados en su vida. Lleno de sí mismo, David, ¿qué hace? No solo comete el pecado de adulterio, sino también pone en marcha la malicia de su corazón para que se lleve adelante un asesinato. Mata a un soldado y, por supuesto, se queda con su esposa. ¿Qué lo llevó a eso? El corazón lleno de sí mismo. Y de eso también se trata la avaricia. No solo de la conquista, muchas veces de fantasías, de ideales, no solo de bienes materiales. La conquista de lo que pienso me va a hacer más poderoso. No solo es la conquista, la avaricia, sino el estar encerrado en mí mismo, ensimismado, en mis caprichos, en mis pretensiones, en mis búsquedas desordenadas. Y podemos volver a lo que le ha pasado a nuestro pueblo hermano. ¿Qué le pasó a esa gente que llevó su soberbia a la atrocidad de quemar 2 iglesias? Por supuesto, también todos los otros disturbios que han realizado. Y me llegaba la hermosa carta de San Pablo y también la respuesta del Salmo. El Señor nos hizo, a Él pertenecemos. Sabemos que en la historia de la humanidad se han quemado muchas iglesias, promovido por diferentes grupos, por grupos heréticos, por gobiernos totalitarios, también por sectas, por grupos que se oponen radicalmente a la expresión de fe, sobre todo cristiana. Y me resonaba esta frase: el Señor nos hizo, a Él pertenecemos. En el signo y en la realidad, porque fue una realidad de quemar a la iglesia, hay también, más allá de las burlas que uno pudo ver en el Facebook, en las redes sociales, la gente como arengando, aplaudiendo que se hizo eso, algunos por supuesto, otros les contestaban también que ese tipo de expresión sigue encegueciendo más a la humanidad. En todo este signo se ve también un rechazo radical al Creador, un rechazo fuerte a Dios. Seguramente nos generó dolor en el corazón, bronca, ira, como facultad del alma, la ira. Pero también tiene que surgir no solo el sentimiento, sino también el sacrificio y la responsabilidad de la reparación. Entramos en el ámbito de la intercesión, no solo por esos corazones que hicieron esa atrocidad, también reparación por todos los que la Iglesia, por ejemplo, chilena, sufre también esta gran herida, porque es una gran herida.
quemar una iglesia, se queman las imágenes, quién sabe, se habrán quemado las hostias, el sagrario. Fueron actos atroces. Debemos orar también por el pueblo chileno y para que como pueblo se abran sobre todo esos corazones duros a la bendición de Dios, porque esto no se va a perder en el tiempo, en la historia. Esto va a traer consecuencias, así como cada pecado trae consecuencias. El pecado también en masa va a generar graves consecuencias. Y esto no es por ser profeta de calamidades, es justamente parte de la teología de la creación, donde debemos contribuir a reparar las heridas que se siguen generando, que se siguen abriendo, las heridas que ante todo atentan en la comunión, en la alianza con Dios. Debemos orar, debemos clamar misericordia, debemos interceder, porque ¿de qué nos distinguimos de los demás si nos quedamos con bronca, con esa tristeza de decir, che, mirá lo que pasó? ¿Dónde está nuestra apuesta cristiana? ¿Dónde está nuestro paso de fe? Tiene que estar en la intercesión, en la alabanza a Dios por los que no han alabado este fin de semana y se dedicaron a hacer eso. Y también en tantas partes del mundo, no solo pasa en Chile, pero lo hemos visto más directamente en nuestro país vecino. Debemos clamar misericordia. Esto va a traer consecuencias, así como tantas veces las apariciones de María en sus mensajes nos hablan también de consecuencias por este mundo que cada vez se vuelve más rebelde a Dios, por tantos corazones que prefieren alejarse de la fuente de sus vidas, que es el Señor. Debemos reparar. San Pablo entonces nos dice, esto es un don de Dios. Nuestra vida es un don de Dios. No es un resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Y ahí es donde está la avaricia, los que se glorían a sí mismos. ¿Para qué buscar llenarte de bienes? Para gloriarte a vos mismo, para ponerte por encima de los demás. Aparece muy directamente en el Evangelio. Date buena vida. Pero en esa buena vida están los demás. En esa buena vida está también la mala vida que otros pasan. La avaricia te enceguece. Y uno puede expresarla de muchas maneras, con muchos comportamientos. Desde la indiferencia, desde que no me importan los demás, hasta también de jorobar a los demás, en esta expresión argentina. Un pensador decía, debemos detenernos, primer paso. Segundo paso, conocerme, ver mis heridas, mis limitaciones. Tercer paso, ¿cómo me proyecto al mundo? ¿Como un problema o como una solución? Y muchos corazones se lanzan al mundo como un problema, no como una solución. Y el cristiano tiene que ser una solución para el mundo, porque está lleno de problemas. En nuestras vidas, en nuestras familias, qué buena pregunta, ¿no? Como para hacer un retiro. ¿Soy una solución o soy un problema? ¿Qué genero? Y en eso que genero, derramo, comparto vida o transmito muerte. Volvemos al fin de semana, fue un gran signo de muerte. Fue un gran signo de muerte. Quemar la iglesia es quemar la vida de la fe, simbólicamente. Es quemar el mensaje de salvación. Quemar la belleza
la necesidad, la importancia del Evangelio. Hitler lo ha hecho. En la historia muchos lo han hecho. Y ha pasado estos días. Debemos interceder, debemos clamar y reparar con nuestra alabanza por los que no alaban, con nuestra oración por los que no oran, con nuestra fe por los que deciden rechazarla. Para eso Dios nos ha llamado también. Como dice San Pablo, Dios ha querido demostrar la inmensa riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por su gracia. Nosotros somos creación suya, creados en Cristo, a fin de realizar las buenas obras. Para eso Dios nos ha creado, no para cruzarnos de brazos mientras vemos el desfile de violencia en este mundo. Abramos los brazos para alabar a Dios, creamos en el poder de nuestra oración y ofrezcámosla para contrarrestar el mal que se ve que avanza en este mundo y que traerá consecuencias si sigue avanzando. Debemos contrarrestar el mal con la fuerza de la oración, que a través de ella se genera el verdadero bien. Que así sea.